Este es el programa Deporte Total. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Deporte Total. Comenzamos de inmediato saludando a Santa Cruz, 214 años del grito libertario. Santa Cruz, una de las ciudades más importantes de Bolivia, pobladas más que otras y cuyo total de habitantes todavía no se ha determinado, pero por encima de los 3 millones de habitantes. ¿Qué es para el deporte boliviano Santa Cruz? Hace 50 años se produce el gran despegue del deporte cruceño y una contribución real al deporte boliviano. Desde los tiempos de Abraham Telchi, que ideó la ciudad deportiva, una ciudadela donde se concentrara la actividad deportiva, y pasando por distintas etapas de los grandes del fútbol cruceño, cuando el clásico Juan Destroyer Blooming emerge Oriente Petrolero, a finales de la década del 50, se consolida en los 60 y en los 70 pasa a ser protagonista del fútbol nacional. Más de 50 años, para mirar a Santa Cruz desde aquellos mensajes tan puntuales y claros de hombres que le dieron lustre y brillo al deporte cruceño. Y quizás la imagen más importante es la de Willy Bendeck, que sin haber nacido en Santa Cruz fue el más cruceño de todos. Hizo vibrar, hizo que la gente disfrutara del automovilismo deportivo. Dicen que era un loco, pero un genio manejando. Y logró acelerar a tal extremo que un día de esos perdió la vida en las pistas cruceñas, regalando y ofrendando su vida a este deporte. Y que desde ese momento aparecieron las figuras deportivas en Santa Cruz, nítidamente. ¿Dónde se produce el gran quiebre? La presencia de Rolando Aguilera pareja, que vuelve al país después de un exilio y decide crear una escuela de fútbol para dar a sus hijos la distracción del más popular de los deportes. Rolly había sido jugador de Blooming en sus tiempos mozos, inclusive cuando era ministro de Estado jugaba al fútbol y jugaba en Blooming. Y desde Rolly Aguilera comienza esta marcha de un deporte cruceño permanente presencia en el panorama nacional. Hay que recordar, por ejemplo, a Rubén Saldaña, un ideólogo del fútbol, periodista y técnico, fue técnico de la selección nacional. Y él decía, con mucha propiedad, que el deporte cambiaría de rumbo hacia el oriente boliviano. Y graficaba en algún momento, cuando conversábamos con Rubén, del crecimiento de Santa Cruz. Y él me comentaba, hay que disfrutar ahora de Santa Cruz, de encontrarse con amigos en la calle. De aquí a 20 años no nos conocerá nadie y será una ciudad tan grande que para encontrarse con alguien habría que esperar 1 o 2 meses. Y en realidad eso se produjo y hoy está ocurriendo. ¿Quiénes son para Santa Cruz los ejes importantes? La Academia Tahuichi Aguilera, que dio un rumbo y un giro al comenzar la década del 80 en el país, marcando una nueva etapa en el fútbol boliviano. Y a partir de ese momento, el fútbol cruceño toma el mando y comando del fútbol nacional. Mientras los jugadores hacían éxitos en las canchas y goles, Tahuichi campeonaba en los caminos. Otro grande, Chino Méndez, se encargaba de dar alegría al deporte tuerca en Santa Cruz. Y hay leyendas deportivas para no olvidarse. El gran Nonis de los Azaeda, Saldaña, Fernando Leite, gran actor y protagonista en el básquetbol boliviano. Y pasará después el racquetbol, la natación, el atletismo. Y en tema de fútbol hay que mirar a Santa Cruz a partir de una presencia sólida de la mitad de los años 60 hasta hoy. Uno de los primeros que salió de Santa Cruz y mostró una calidad extraordinaria futbolística fue Limber Cabrera Rivero. Nació futbolísticamente en Blooming, arribó a Wilstermann y estuvo en la selección nacional. Un futbolista de este tiempo, en tiempos pasados, con una gran ubicación en la cancha, un exquisito con el balón, gran cabeceador y goleador. Y desde entonces, Santa Cruz no paró de aportar jugadores al fútbol boliviano, hasta llegar quizás a la figura más grande del fútbol cruceño y boliviano, Erwin Romero, que nació en Destroyers y pasó su fútbol después en Bolívar, en Oriente Petrolero, fue uno de los grandes talentos del balompié nacional. Y con él, casi a continuación, una lista impresionante y extraordinaria de jugadores, pasando por Milton Melgar, que jugó en Boca, en River, talentoso futbolista nacional,
Y apareció el gran Marco Antonio Echeverría, el Diablo en los 90, y Erwin Sánchez para completar una lista de extraordinarios futbolistas en el balompié nacional. Ya Álvaro Peña, un goleador, Tucho Antelo, otro goleador, Juan Manuel Peña, un excelente defensor, Roland Raldes, uno de los mejores centrales de la historia del fútbol boliviano, otro goleador, el Caballo Saucedo, grandes artilleros del fútbol nacional, hasta llegar y arribar a los tiempos de Marcelo Martins Moreno. Fue Santa Cruz, es Santa Cruz, uno de los centros deportivos más importantes del país, con jugadores talentosos, como aquel endiablado que con la pelota hacía piruetas en la cancha, Arturo Saucedo Holanda. ¿Cómo nos vamos a olvidar de ellos? Y grandes arqueros. La gran ventaja de Santa Cruz que siempre le dio al país los arqueros más importantes del fútbol boliviano, comenzando con Chembo Gutiérrez, pasando por el Flaco Frey, un arquerazo que atajaba en Blooming, Carlos Conrado Jiménez, que fue titular de la selección nacional, Griseldo Cobo, un arquero frío y extraordinario, hasta llegar a tiempos de Carlos Emilio Lampe y muchos más en el fútbol boliviano. Hay que hacer el reconocimiento y homenaje a Santa Cruz, porque sigue siendo el pulmón más importante para descubrir talentos y para cambiar al fútbol boliviano. Santa Cruz de hoy, la ciudad más poblada de Bolivia, con un crecimiento constante e imparable, el eje motor de la economía y el desarrollo de Bolivia. Debe tener una presencia activa, sí la tiene, pero mucho más, con más futbolistas, con más historias. El recuento reciente habla de talentos en el fútbol nacional, como Miguelito Terceros, que es una de las estrellas en las que los bolivianos confiamos plenamente en su absoluta y total consagración. Han quedado, nos hemos olvidado muchos nombres, pero hay muchos más en esta historia. A esa Santa Cruz, que conocí un día, en 1967, en mi primera experiencia periodística, era un muchacho de 16 años que iba a cubrir un partido para una radio de Cochabamba. Vi a Blooming jugar en el viejo estadio Willy Bendek, el estadio departamental todavía en ese entonces. Y vi a Blooming en la cancha contra Wilstermann, y desde entonces no paramos de viajar. Y desde Cochabamba y desde La Paz, la referencia cruceña era indiscutiblemente la voz de quienes en la radio le daban toque y emoción a las jornadas deportivas. Bernardo Silva, gran relator, vigente aún, felizmente. Bismarck Kreiler, uno de los mejores periodistas cruceños que hemos conocido. Figuras como Delfo Limpias, Edgar Durán, larga lista también de gente que ha dejado y deja al deporte cruceño en sus voces estampada la imagen de quienes quieren seguir creciendo y ganando en el deporte. Felicidades, Santa Cruz. Un abrazo desde La Paz, un abrazo hermano de unidad, porque este país, que es distinto y diferente, con llanuras, con valles y altiplano, y curiosamente casi el 60%, si no más, constituyen los valles y los llanos bolivianos, aunque en el exterior la referencia es de que somos altiplánicos. Somos todos, somos un país diverso, distinto y con unas ganas enormes de crecer. Y dependerá el camino que recorra Santa Cruz, el camino de Bolivia. Por eso saludamos a Santa Cruz, crisol de la nacionalidad, con bolivianos de todo el país asentados hoy en Santa Cruz, generando un nuevo proyecto de crecimiento de país que celebramos todos y que continúa así. Un abrazo, felicidades Santa Cruz. Deporte total.